los clientes y entonces empiezo a tener unas reuniones con ellos en la Ciudad de México y después lo que era muy importante y fundamental era pues conocer el lugar, ¿no? Entonces llego a la ciudad de Monterrey, empezamos a salir de la ciudad y empezar a subir la montaña y me encuentro con este terreno que era realmente espectacular, ¿no? Este terreno rodeado de bosque, vamos, era una montaña entera rodeada de bosque con unas rocas maravillosas, una topografía muy interesante, donde la idea era pues poner la casa en este contexto tan especial y por otro lado tratar de no quitar árboles, porque encontramos un lugar, estuvimos recorriendo, vamos, era una selva, ¿no? Entonces estuvimos recorriendo el terreno, encontramos un lugar que era relativamente plano y lo que habíamos encontrado que era bastante simpático es que los árboles ahí eran de diámetro muy pequeñito y a 100 metros los árboles eran de tamaño muchísimo más grande, entonces dependía de condiciones, ahora sí, de que si había un riachuelo o escurrimientos, condiciones de tierra, ¿no? Entonces encontramos este lugar plano con árboles pequeñitos y la idea fue cómo poder hacer varias cosas. La primera es construir una casa y tratar de quitar los menos árboles posibles. Entonces se empezó a fracturar la casa en diferentes pedazos para justamente ir acomodando sin tener que tirar. Y en algunos casos incluso los pedazos se separaban haciendo patios interiores, dejando los árboles en donde estaban originalmente. La siguiente cosa fue hacer un análisis también de cuánta tierra íbamos a mover para la tierra que íbamos a excavar y rellenar para no tengamos que bajar o subir tierra nueva. Entonces fue un cálculo de cómo mover tierra de un lado al otro, pero no tener que, ya sea subirla a la montaña o tener que bajar camiones desde ahí arriba, ¿no? Entonces ahí nos fuimos acomodando después de mucho rato, ¿no? Porque entonces hacíamos un plano con levantamiento de los árboles, después de eso lo trazábamos, íbamos a revisar para ir ubicando cada volumen dentro del terreno. Y después la parte también que fue muy interesante es en la construcción, bardeamos todo el terreno donde iba a estar construida la casa para que no se invadiera el bosque y que no se lastimen los árboles, y la idea era tampoco hacer que los patios se conviertan en jardines, dejar que el bosque sea exactamente como estaba. Entonces no tiene ni riego, no tiene pasto, no tiene flores, se dejó únicamente como estaba. Y casi que pareciera como si un helicóptero hubiera bajado los diferentes volúmenes, los hubiera colocado y que el bosque nunca se tocó. Y la idea era que cada uno de estos volúmenes, según el programa, si era el estacionamiento, si era el comedor, si era la sala, si era la recámara o la cocina, que cada uno tuviera un material diferente, ¿no? Para empezar a diferenciar las cajas. Entonces utilizamos el concreto, la piedra, la madera y el metal. Lo que tratamos de hacer era primero mostrar el proceso creativo de la casa. Entonces, ¿cuál fue el proceso con los croquis, los dibujos, cómo el proyecto iba empezando a agarrar forma y cómo se corregían los planos? Entonces tenemos planos que están todos tachoneados o modificados, ¿no? De cosas que íbamos descubriendo que estaban bien o que no funcionaban. Después el proceso también de construcción, de cómo iba construyéndose la casa, que ahí pasaban anécdotas muy simpáticas, ¿no? Yo iba, no sé, a lo mejor cada mes, y cada mes que iba llovía, que era el único día en Monterrey donde llovía, ¿no? Entonces el cliente me decía, oye, voy a pedir al municipio que te contraten para que vengas cada mes, porque cada vez que vienes llueve, ¿no? La ciudad estaría muy interesada en que vengas más, ¿no? Y después de eso, las voces que tú dices, ¿no? De los diferentes arquitectos o críticos que escriben una opinión sobre la casa, donde cada uno de ellos pues toma un tema diferente, ¿no? En algunos casos es una cosa más descriptiva, en otros casos el contexto con la montaña, o cada quien tiene una visión diferente, ¿no? Un recuerdo de un cuadro que les recuerda lo que podría suceder dentro de la casa, ¿no? Cada una de las fotos, el patrón o la red que tiene el diseño del libro es una red donde las cajas las podíamos mover de un lado al otro. Entonces las fotos nunca embonan, están todas movidas, los textos en 3 idiomas también están totalmente movidos, para dar que cada una de las hojas
mostrara de alguna manera gráfica el concepto de la casa con los volúmenes movidos dentro de la hoja de papel, ¿no? Entonces eso también fue bastante divertido y no era la manera más lógica de hacer la parte gráfica del libro, ¿no? Entonces sí era, digamos, sí tiene ciertas reglas, pero las reglas no se entienden a menos que seas diseñador y que empieces a pasar una cantidad de líneas, ¿no? Es una retícula que se va moviendo toda. Lo de los idiomas, a mí me parecía importante que fuera en 3 idiomas, y una de las cosas que fuimos aprendiendo es que no se puede traducir el texto directamente, ¿no? Entonces tienes que tomar las ideas principales y escribirlas en el otro idioma, guardando las ideas principales y no traducir palabra por palabra. Entonces algunos textos son más largos que otros y lo que importa es más bien el significado completo de cada uno de los textos, ¿no? Que es cuando yo lo leo en francés o en inglés o en español, tenga una cierta coherencia, que sí suene correcto en el idioma en el que está, pero no obligatoriamente tiene palabra por palabra. Entonces, si lo lees los 3 en simultáneo, puedes ir descubriendo que alguna palabra viene en un idioma, pero no viene en el otro, ¿no? Pero lo importante es que se entendiera las ideas de cada uno de ellos. Algunos escriben en inglés, otros en español y otros en francés. Entonces, el idioma original de los textos también dependía. Claude Parent o Alexandre Labarthe lo escribieron en francés y Richard Mayer y Juhani lo escribieron en inglés, igual que Todd Williams y Billy Zinn. Chucho lo escribió en español, ¿no? Entonces los idiomas originales también eran diferentes.